Entonces, continuando con las presentaciones, estamos yendo a un buen ritmo de presentación y en los tiempos enmarcados. Le quiero dar el pase a la doctora Isabel Pulgar, que va a ser la moderadora de la siguiente charla. Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. Muchas gracias. Bueno, continuando con la jornada, veo que muchos están haciendo preguntas, así que de todas maneras vamos a contestar sus preguntas al terminar la charla. Quiero presentar a la doctora Sonia Chía González. Ella es médico endocrinóloga. Ella ha realizado una maestría en diabetes y obesidad con mención en manejo nutricional. Es miembro de la junta directiva de ADIPER y también es médico del staff de la clínica San Felipe. La doctora Chía el día de hoy nos va a traer un caso clínico también para continuar sobre la importancia del monitoreo de glucosa en el paciente usuario de insulina. Adelante, doctora. Muchas gracias por la presentación. Bueno, voy a compartir pantalla. Muy buenas tardes con todos. Como ha comentado Isabel, soy Sonia Chía, endocrinóloga, y hoy les voy a presentar un caso clínico y hablar acerca de la importancia pues, del monitoreo de glucosa, específicamente en paciente usuario de insulina. Dentro de la agenda que les voy a presentar, como uno, tenemos el caso clínico de un paciente usuario de insulina, la introducción al tema en monitoreo de glucosa, las indicaciones del mismo y también la importancia de este, ¿no? ¿Por qué es que debemos hacerlo en cada uno de nuestros pacientes? Sobre el caso clínico, es un paciente varón de 59 años de edad, carpintero, actualmente sigue laborando, natural y procedente de Lima. Quien presenta hace 2 meses aumento del apetito, hace 1 mes presenta cefalea y hace 3 semanas baja de peso, ¿no? Por lo cual acude a sus controles de endocrinología. Dentro de las funciones biológicas, como vemos aquí en pantalla, presenta apetito y sed aumentada, el sueño y la orina conservada, el peso disminuido, ¿no? Como les comenté, hace 3 semanas una disminución de 2 kilos y las deposiciones disminuidas. Una parte importante en la valoración de monitoreo de glucosa y también el uso de insulinoterapia es el antecedente, ¿no? El paciente, como sabemos, es diabético, tiene diabetes mellitus tipo 2 hace 15 años con complicaciones crónicas, ¿no? Dentro de estas tiene retinopatía diabética y nefropatía diabética en hemodiálisis. Justo antes comentando, ¿no? En la exposición previa con el doctor Sea, vemos que este es un paciente un poco más complejo, ¿no? Con nefropatía en hemodiálisis, ¿no? Ha tenido hospitalización hace 3 meses por una infección urinaria y tiene un antecedente también familiar de una madre con diabetes tipo 2 y un hermano con hipertensión arterial. Dentro del examen físico es importante, ya que estamos hablando de insulinoterapia, es siempre el peso, ¿no? El peso del paciente era 58 kilos con una talla de 1,62 m con un IMC de 22.1. Tenía una presión arterial de 138/84, una frecuencia cardíaca en 86 y respiratorio en 20 por minuto, ¿no? Saturando 98% a un FIO de 21. Dentro en la piel, como es un paciente con enfermedad renal crónica, presentaba palidez terrosa, aún mantenía la acantosis nigricans en cuello y el resto conservado. En lo que es cabeza y cuello, sin alteraciones. En tórax y pulmones tampoco ninguna alteración. Y en cardiovascular, los ruidos rítmicos sin soplos, ¿no? Abdomen también sin ninguna alteración. Geniturinario tampoco, aparte siempre se busca por el antecedente previo que tuvo en un paciente renal, ¿no? Con una infección previa de hace 3 meses, ¿no? Infección urinaria. Y el sistema nervioso central es despierto, Glasgow 15, el paciente comentaba que seguía haciendo sus actividades de trabajo en carpintería, ¿no? No signos meningios, no focalización y los reflejos conservados, ¿no? Esta parte es importante debido al manejo que se utiliza en estos pacientes con enfermedad renal y los objetivos de glucosa para manejar el monitoreo, ¿no? De glicemias que vamos a ver hoy. Dentro de la medicación que utiliza el paciente es una insulina glargina 30 unidades en la noche. Es un paciente usuario de insulina, que es lo que vamos a valorar hoy el monitoreo de glicemias. Y dentro de lo que es laboratorio, presenta hace 1 mes, como todos los pacientes que llegan a consulta, siempre llegan con algún examen, ¿no? De laboratorio que nos puede guiar. En este caso tenía hace 1 mes un control de glucosa en 150
y glicosilasa en 8% con creatininas en 2.5, ¿no? Como hemos evaluado en la exposición anterior, según los objetivos y metas de glicemia, uno diría, es un paciente renal, pues una glicosilada en 8 podría ser óptima para él, ¿no? Inclusive las metas de glucosa podrían llegar hasta valores de 150, ¿no? Entonces, ¿cómo saber si el paciente está bien o mal? Porque él ya presenta síntomas, ¿no?, de hiperglicemia. Entonces, es aquí donde el monitoreo en casa es tan importante para la valoración tanto del tratamiento y los cambios que vamos a hacer, las modificaciones en el mismo, ¿no? Entonces, vemos aquí en pantalla el monitoreo de ayuno. Sí tiene glucosas de 130, otras ya de 160 y otras de 148. Sin embargo, en los valores postprandiales de monitoreo, vemos que llega a valores mayores de 200, ¿no? 220, 180, 205 y 218, ¿no? Entonces, este monitoreo de glucosa vamos a ver que nos va a permitir modificar el tratamiento. Entonces, el análisis de este caso, como hemos visto, es una diabetes tipo 2, ¿no?, con antecedente familiar, con complicaciones crónicas, como vemos aquí una enfermedad renal que se encuentra en diálisis, ¿no? Además de retinopatía diabética ya descrita, ¿no? Vemos que la glicosilada está fuera de rango objetivo según lo que valoremos, ¿no? Que ahora les voy a presentar según el ADA y según otras revisiones, ¿no? Además, vemos que en el monitoreo hay hiperglicemias de origen postprandial, ¿no?, que podríamos modificar. Entonces, según lo que ya les han presentado anteriormente en diapositivas previas y en exposiciones previas, el ADA 2022, ¿qué es lo que menciona?, ¿no? La meta de glucosa para estos pacientes, en general todo paciente con diabetes, es de 80 a 130, ¿no? El postprandial menos de 180 y las glicosiladas menos de 7%. En cambio, en pacientes adultos mayores o que tengan enfermedad renal, recordemos que el paciente tiene 51 años, ¿no? Pero es un paciente con enfermedad renal en diálisis, ¿no? Entonces los valores no son tan estrictos, ¿no? Y utilizamos pues valores entre 90 a 150 según el ADA 2022, ¿no? Y los valores de postprandiales sí se mantienen hasta menos de 180. Las glicosiladas son variables, ¿no? En este tipo de pacientes puede ser menos de 8%, el paciente tiene específicamente 8%. Sin embargo, en otras valoraciones, como en el Eduquin Practice, aparte del Diabetes Care, menciona que en enfermedades crónicas con función cognitiva intacta y funcional, que es el caso del paciente, se puede llegar a obtener metas entre 7 a 7.5%, ¿no? Pero en pacientes que tienen, por ejemplo, múltiples enfermedades crónicas que coexisten, inclusive con infartos, ACVs, y presentan deterioro cognitivo, dependencia funcional, nuestros valores pueden llegar hasta menos de 8%, ¿no? Las metas de glucosa en ayunas va a ser individualizada, ¿no? Cada paciente es diferente, por eso les presento un paciente complejo en el cual debemos tomar la decisión correcta, ¿no? Lo que no se debe esperar o no se debe buscar son hiperglicemias agudas, ¿no?, que puedan afectar la salud y el futuro del paciente, ¿no? Entonces, en el caso de este paciente que vemos que usa glargina ya 30 unidades y que tiene postprandiales altas, glicosiladas en 8%, debemos modificar su tratamiento, ¿no? Dentro del manejo de estas hiperglicemias en estos pacientes diabéticos, tiene un nivel de evidencia, ¿no? El por qué se dice que cada glucosa debe llegar a un objetivo. Por ejemplo, en precomidas debe ser menos de 130 en cualquier paciente que no sea adulto mayor, que no tenga enfermedad renal, enfermedad hepática, cáncer, ¿no? El nivel de evidencia es 1, ¿no? De estudios, ya sean metaanálisis o revisiones sistemáticas. En objetivos al azar, ¿no?, glucosas al azar, menos de 180 con un nivel de evidencia de 1. Estos hablan de estudios tanto de caso control como de cohortes, ¿no? Y los que tienen expectativa de vida limitada también deben de obtener glucosas menos de 180 en el monitoreo, ¿no?, con un nivel de evidencia de 2. Dentro de lo que viene a ser hipoglicemias, que es algo que siempre se debe revisar también, es reevaluar la terapia si tenemos glucosas menos de 100 con un nivel de evidencia de 2, ¿no? Y modificar el tratamiento con un nivel de evidencia de 2, perdón, con glucosas menos de 70, ¿no? Entonces, menos de 70 modificamos tratamientos, menos de 100 reevaluamos la terapia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que menciona el Diabetes Care actual, ¿no?, del 2022, ¿no?
Como ya se ha mencionado antes, puede haber un ajuste de dosis, esto es en pacientes ya usuarios de insulina o que inician insulina, como hemos visto en la exposición previa. Si es que el paciente no mejora o no llega a su objetivo, tanto de glucosas basales o glucosas postprandiales, como el caso del paciente, lo que hacemos es incrementar 2 unidades cada 3 días en la insulina basal, ¿no? Hasta lograr metas, pero sin llegar a niveles de hipoglicemia. Si se llegara a pues si se llegara a obtener, perdón, hipoglicemia, simplemente se reduce la dosis en un 10 a un 20%. En pacientes que no logramos la meta y vemos que usan insulina en más de 0.5 unidades por kilo, debemos adherir una insulina prandial, ¿no? O sea, precomida. Como bien han dicho en la exposición previa, hay que tener mucho cuidado en pacientes con diálisis, ¿no? En estos pacientes se puede agregar un bolo, ¿no? Preprandial antes de alguna comida, en la comida donde tenga glucosas más altas postprandiales. Entonces podríamos hacer eso, ¿no? Entonces, en el caso del paciente, vemos que su medicación es de 30 unidades. Vemos que el paciente pesa 58 kilos, entonces está usando un poco más de 0.5 unidades por kilo de peso, ¿no? Entonces, en este tipo de paciente que es renal, como bien dijo el doctor Seas, comentó, ¿no? Que los pacientes renales hay un grupo que sí recibe más dosis de orbital, inclusive hay momentos en que se altera, como el caso que les he presentado, donde se debe adherir una insulina prandial, ¿no? Aparte de la insulina basal. Entonces, en este tipo de pacientes donde notamos que el monitoreo es de mucha ayuda, más allá, ¿no? De los parámetros de glicosilada y glucosa basal que siempre tenemos, nos permite un cambio, un incremento en la insulina, inclusive adherir una insulina preprandial. Entonces, vemos la importancia de esto. En este paciente lo que haríamos es simplemente adherir una insulina preprandial porque está utilizando un poco más de 0.5 unidades por kilo de peso. Lo que hacemos es simplemente a la insulina glargina que ya teníamos presente de 30 unidades, podríamos agregar 2 unidades para manejar un poco más estas glucosas, que algunas tiene de 180, y agregar una insulina preprandial a la comida que tuvo más alta, ¿no? En este caso podría ser a la comida más copiosa, que es el almuerzo, ¿no? Entonces vemos la gran utilidad de este monitoreo de glicemia específico, ¿no? Entonces, como introducción les hablaré que la mayoría de ensayos clínicos que existen acerca de diabetes y el tratamiento en pacientes específicamente con insulina hacen el estudio del monitoreo, o sea, incluyen estudios con monitoreo de glucosa para intervención, ¿no? ¿Y qué es lo que valoran? Valoran el beneficio, uno, de la mejora en glicosiladas y la mejora en la glicemia, ¿no? ¿Qué permitiría todo esto? ¿Qué permite el monitoreo y estas intervenciones en estos ensayos clínicos? Mejoran a futuro las complicaciones del paciente, ¿no? Con un mejor control glicémico. Entonces vemos que este monitoreo de glucosa es un componente integral, ¿no? A toda la terapia efectiva en pacientes diabéticos usuarios de insulina. ¿Cuáles son las indicaciones de monitoreo de glucosa? Uno es en pacientes ya sea diabetes tipo 1. Siempre pensamos que el diabético tipo 1 es el único que debe requerir monitoreos pre y postprandiales, ¿no? Sin embargo, también puede utilizarse en todo paciente tipo 2 que presenta o usan antidiabéticos orales que le pueden dar hipoglicemia. También que usuarios de insulina, ¿no? O pacientes con mal control o con hipoglicemias, ¿no? O con variabilidad glicémica. También en pacientes con diabetes gestacional, bien sabemos que estas pacientes pueden generar hiperglicemias postprandiales, ¿no? Entonces es muy importante en este tipo de pacientes utilizarlo. En los otros tipos de diabetes derivados por fármacos, uno en especial, el uso de corticoterapia, ¿no? Que genera diabetes por corticoides, también hacen hiperglicemias postprandiales, ¿no? Entonces en este tipo de pacientes es ideal el monitoreo de glucosas. Obviamente los pacientes usuarios de insulina, como es el tema de hoy que estamos conversando, medicamentos orales que incrementen el riesgo, obviamente, de hipoglicemia, como las sulfonilurias, mal control glicémico, que a veces pasa en diabetes tipo 2, ¿no? Hipoglicemias frecuentes, que pueden presentar algunos pacientes, ¿no? Entonces, todas estas son las indicaciones de monitoreo en sus pacientes. ¿Qué métodos y dispositivos existen actualmente, ¿no? Para el monitoreo de glucosa? Uno de ellos es el tradicional, el que conocemos, que son los glucómetros y las tiras reactivas, ¿no? El otro es el monitoreo continuo de glucosa, que ya se adhiere a la piel, ¿no? Del paciente, ya sea en abdomen o en brazo,
y se introduce pues un sensor, ¿no? El cual va a permitir la medida de glucosa. Estos sensores miden la glucosa pues, en intervalos de minutos, pueden ser a 5 minutos, y lleva la información que viene a ser a un monitor o un teléfono celular mediante pues, estos dispositivos. Uno puede verificar los niveles de glucosa del paciente, ¿no? De manera continua cada 5 minutos. Algunos monitores van de la mano con una infusión, ¿no? Con una bomba de infusión de insulina, ¿no? Que algunos pacientes con diabetes tipo 2 están usando actualmente en el Perú. Aquí vemos lo que ya conocemos, que es el glucómetro, que nos permite ver la visualización del nivel de glucosa en miligramos por decilitro con fecha y hora, ¿no? Y nos permite revisar tanto resultados previos como los actuales, ¿no? La mayoría son similares, son de fácil uso. Presentamos aquí las lancetas, ¿no? Que ya conocemos, y los disparadores, ¿no? Entonces, son de mucha utilidad debido a que lo pueden utilizar tanto niños, adolescentes y adultos, ¿no? Y las tiras reactivas, ¿no? Dentro de los otros materiales, por ejemplo, de monitoreo continuo de glucosa que ya utilizan sensores, vemos que ¿para qué es útil este monitoreo continuo, ¿no? ¿Por qué no realizarlo solo con el glucómetro? Debido a que hay pacientes que tienen mucha variabilidad glicémica, por ejemplo, algunos diabetes tipo 2 y en especial los diabetes tipo 1, ¿no? Entonces puede haber esta variabilidad tanto de día como de noche. Nos permite una detección precoz de glucosas en este monitoreo continuo con un sensor. Y es útil, como les comenté, en pacientes tipo 1, en hipoglicemias frecuentes, en pacientes que usan esquemas basal bolo, ¿no? Bolo antes de cada comida, ya sea con una insulina regular, la rápida que conocemos, la cristalina, o utilizar unas ultra rápidas, ¿no? Y en pacientes gestantes, ¿no? Es de mucho uso en ellas debido a lo que les comenté, que suelen hacer hiperglicemias en algunos casos postprandiales o a veces hipoglicemias si usan insulina, ¿no? Entonces, lo que valoramos en un monitoreo continuo de glucosa es el rango de referencia que dan, ¿no? Entre 80 y 180. Y evaluamos la mediana, que es la línea negra, y los percentiles de 25 a 75, que es el plomo oscuro, y el plomo claro, que son los percentiles de 10 a 90, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver continuamente en el eje de la I, la glucosa, ¿no? Y vemos también el tiempo, ¿no? El tiempo a medir y los minutos y todo ello, ¿no? Y los niveles de glicemia. Aquí vemos los equipos de monitoreo continuo, vemos que presenta el sensor implantado, ¿no? De manera subcutánea y es transmitida llevado a un transmisor, ¿no? Esto obviamente se puede conectar ya sea a un monitor o a un celular con un aplicativo, ¿no? Donde uno puede pues mirar la cantidad de glucosa que tiene el paciente cada 5 minutos, ¿no? Entonces es algo importante. Entonces, valorando el caso clínico presentado de un paciente pues especial con diálisis, ¿no? En uso de insulina, ¿no? Y verificando todo lo que se presenta, que se puede utilizar el monitoreo de glucosa para el manejo de los pacientes con insulina, vemos la importancia de este. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que hemos visto hasta ahora solo con el caso clínico, ¿no? Y lo que les he presentado? Uno es que puede hacer una respuesta individual a la terapia, ¿no? Como el paciente que les presenté. Otra es que podemos llegar a metas, a objetivos glicémicos, pero de una forma segura, ¿no? Sin llegar a hipoglicemias. Lo otro es que podemos ajustar todo tipo de medicamentos, ¿no? En especial la insulina, que estamos tocando el tema de hoy, pero inclusive también antidiabéticos orales, ¿no? También nos permite evaluar y orientar la terapia de nutrición y también la actividad física, ¿no? Por ejemplo, en un paciente con diabetes tipo 2, un paciente le puede comentar, ¿no? Tal comida me elevó tanto la glucosa, ¿no? Entonces cada paciente puede verificar la nutrición que recibe y los valores de glucosa a cuales llegan, ¿no? Y obviamente prevenir la hipoglicemia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los estudios actuales de automonitoreo de glucosa que nos evidencian las ventajas de este, ¿no? ¿Por qué realizarlo en nuestros pacientes? Sobre automonitoreo, ¿no? Es diferente a lo que viene a ser monitoreo continuo. Entonces, este automonitoreo hecho en casa, existe un estudio, ¿no? En el 2018 que evalúa revisiones sistemáticas, ¿no? Y metaanálisis. Entonces, en estos son 24 estudios incluidos que tienen 5.454 pacientes, ¿no? Dentro de ellos se usó base de datos de Medline, Embase y Cochrane, ¿no? Se hizo el estudio hasta el 2017 y lo que se evaluó fue la glicosilada, ¿no? El efecto del automonitoreo en casa
y la glicosilada a 12 semanas y a 24 semanas. Entonces se evaluó que este automonitoreo de glucosa permitió una reducción de glicosilada a las 12 semanas hasta 0,31 y a las 24 semanas hasta 0,34, ¿no? Entonces se ve el beneficio del uso del automonitoreo. Otro estudio hecho en el 2021, también de revisión sistemática de 19 ensayos clínicos en 4.965 participantes, que eran pacientes con diabetes tipo 2, verificó que el autocontrol de glucosa en sangre redujo la glicosilada, ¿no? Entonces, ¿cómo es que la redujo? Debido a que estas lecturas, ¿no?, de autocontrol generó un ajuste de terapia, ¿no?, en los pacientes, como hemos hecho en el paciente del caso clínico, y contribuyó a la reducción de glicosiladas en estos pacientes. ¿Cuáles son más bien los estudios actuales acerca del monitoreo continuo de glucosa, o sea, del uso de sensores? Como vemos aquí, este estudio en el 2020, también de revisión sistemática con metaanálisis, se evaluaron 15 ensayos clínicos de una duración de 12 a 36 semanas en 2.461 pacientes, ¿no? Todos estos estudios, ¿no?, tanto de metaanálisis como revisión sistemática, evalúan el cambio en glicosilada, ¿no? Entonces, lo que evaluó es que el monitoreo continuo de glucosa con sensor mejora y expande, o sea, incrementa el tiempo en rango objetivo, ¿no?, entre esos objetivos de 80, 130, 180 debajo de los postprandiales, ¿no?, menores de 180. Y disminuye también la variabilidad de glucosa, tanto en diabetes tipo 1 como tipo 2, ¿no? O sea, para tener en cuenta que este tipo de monitoreo continuo de glucosa también se utiliza en pacientes tipo 2, ¿no? Este otro estudio, también de revisión sistemática y metaanálisis, fueron 7 ensayos controlados, aleatorios, ¿no?, y 3 estudios de cohorte, ¿no?, con 1.384 pacientes, donde utilizaron también un monitoreo continuo de glucosa en tiempo real. Ellos también valoraron la glicosilada como todos los estudios presentados y demostraron una asociación en la reducción, una reducción modesta, ¿no?, de la glicosilada en 0,20 en comparación en pacientes que no lo recibían, ¿no?, que no recibían este monitoreo. Entonces vemos ya la importancia en todos los estudios, tanto de metaanálisis como de revisiones sistemáticas. Y este último estudio que les presento, que es del 2020, estudia en diabetes tipo 1, pero compara lo que viene a ser el monitoreo continuo de glucosa y el automonitoreo hecho por el paciente, ¿no? Entonces son 21 ensayos clínicos que comparan y un seguimiento de 12 semanas en diabéticos tipo 1. Y lo que llega a demostrar en los cambios de glicosilada es que el monitoreo continuo por sensor, en comparación con el automonitoreo de los pacientes, el monitoreo continuo es mejor, ¿no? Demuestra una reducción más a fondo de la glicosilada y una reducción en hipoglicemias en pacientes diabéticos tipo 1, ¿no? Esto es comparando obviamente el sensor contra el automonitoreo de cada paciente. Pero ¿cuáles son las recomendaciones actuales acerca del monitoreo, ¿no? ¿Qué es lo que nos recomienda ADA según las evidencias ya mostradas? Como recomendación A, menciona el ADA 2022 que toda persona con diabetes debe tener un dispositivo de glucosa, ¿no? Ya sea el control continuo de glucosa o el que ya utilizamos nosotros, ¿no?, que es el glucómetro, ¿no? Obviamente la indicación y el tiempo debe ser dependiendo de cada paciente, ¿no? Si es diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, gestación o paciente en mal control. Como recomendación también A, las personas que utilizan los dispositivos de sensor continuo de glucosa deben tener acceso al seguimiento, ¿no? O sea, ya sea a esta tecnología nueva, ¿no?, con dispositivos que nos brindan la glucosa cada 5 minutos. Como recomendación grado B, las personas que usan insulina y que tienen el control de glucosa siempre deben ser alentados a verificar su régimen de insulina, ¿no? Entonces, cada paciente que tiene un monitoreo, demostrarles y enseñarles qué es lo que deben hacer, ¿no? Así como les mostraron cómo se inicia, ¿no?, y qué deben hacer, ¿no? Cada cosa igual, ¿no? El paciente debe conocer esto, ¿no? Debemos enseñarles a incluir tanto glucosas en ayunas, se pueden tomar en ayuna antes de comidas o refrigerios, a la hora de acostarse, antes del ejercicio
cuando sospecha de una hipoglicemia algún síntoma, ¿no? Como diaforesis, etc. Después de tratar la hipoglicemia también medirse antes y mientras realiza tareas críticas como conducir, ¿no? Para evitar accidentes de tránsito. Y como recomendación de grado E, todos los proveedores siempre deben seguir las líneas, ¿no? De la FDA para estos medidores, ¿no? Y siempre tienen que ser evaluados, ¿no? Inclusive las tiras, ¿no? Como voy a presentar a continuación, dentro de las recomendaciones del ADA, lo de las tiras mencionan que uno debe tener atención a estas, ¿no? Ver si el paciente tiene hipoxemia, si tiene, por ejemplo, hemoglobina muy baja, y otras cosas que le voy a comentar más adelante que interfieren en la medida de glucosa, ¿no? Eso es uno. Lo otro es que aunque la monitorización de glucosa en los individuos que no reciben insulina no se ha demostrado pues como con reducciones significativas de glucosa en los estudios, igual nos puede ayudar este monitoreo, uno quizás para cambios o manejo del tratamiento y otro para modificar la alimentación, ¿no? Como les comenté, hay pacientes que comentan, ¿no? Tal comida, ¿no? Según el monitoreo me sube la glucosa, ¿no? Entonces es como una observación que al paciente le puede ayudar en lo que viene a ser la alimentación. Entonces el registro de automonitoreo puede ser basal, precomida, postprandial y nocturno, ¿no? Entonces podemos utilizar un simple cuadro que podemos hacer todos ya sea en hospitales, en clínicas, ¿no? En la atención ambulatoria, colocando desayuno, almuerzo, cena, antes, después, ustedes le indican qué hilera es la que van a utilizar los pacientes y la nocturna, ¿no? Y las observaciones que pueden colocar el alimento que comió, ellos se van dando cuenta qué es lo que le eleva y qué no. La frecuencia del monitoreo de glucosa va a depender mucho de cada paciente, es individual, ¿no? Entonces, depende de las necesidades específicas del paciente y los objetivos a llegar, ¿no? Eso más o menos dicta la frecuencia de este monitoreo. También considerar en qué pacientes sí debemos pensar en un monitoreo continuo de glucosa, ¿no? Como los pacientes diabetes tipo 1 o los diabéticos tipo 2 con hipoglicemia o con variabilidad glicémica. También depende del tipo de diabetes y el control que presente, ¿no? Por ejemplo, según el consenso de ALAT, en diabetes tipo 1, mínimo debemos tener 3 controles al día, ¿no? Que debe ser antes de cada comida, desayuno, almuerzo y cena, ¿no? Antes de estas, ¿no? Sin embargo, puede explayarse en estos pacientes tanto preprandial, postprandial y nocturna, ¿no? En gestantes usuarias de insulina, mínimo 3 veces al día también, ¿no? Es como mínimo. En diabetes tipo 2, usuarios de insulina pueden usar 2 o veces más el uso del monitoreo de glucosa. En diabetes tipo 1, en tratamiento con antidiabéticos orales, se puede hacer seguimiento con monitoreo de glucosa también 1 o 2 tomas al día, ¿no? Hasta lograr metas. Cuando ya se logran las metas, se puede espaciar, ¿no? Como hay pacientes que nosotros tenemos que se hacen 1 vez a la semana, ¿no? Llevan un tratamiento continuo, ¿no? Y también una alimentación saludable. Entonces, finalmente, ¿qué hacemos con el automonitoreo, no? Como les presenté en el paciente anterior el caso clínico, si tenemos algún registro bajo, pues modificamos la insulina, ¿no? Como ya se ha descrito, 2 puntos, ¿no? O bajamos del 20-30% de la dosis, ¿no? Si los registros son superiores, ¿no? Y son continuamente superiores 2 a más, debemos aumentar la insulina 2 puntos o agregar insulina preprandial, ¿no? Según sea el caso, ¿no? Hasta llegar a la meta control. El paciente tenía todas sus postprandiales, ¿no? Mayores de 200, ¿no? Entonces, en este paciente se hacía la modificación. Entonces, dentro de los estándares hemos visto, ¿no? Ya que los ajustes de dosis es aumentar las 2 unidades cada 3 días, ¿no? Si no modificamos si hay hipoglicemia, si no llegamos a metas y usamos mucha insulina, no más de 0.5 unidades por kilo, pues estamos pensando en adherir insulina preprandial, ¿no? Entonces vemos así tanto en todos los estudios hechos, también las recomendaciones dadas, ¿no? Ya sea por metaanálisis o revisiones sistemáticas, que el monitoreo de glucosa es sumamente importante para llegar a los objetivos, ¿no? Finalmente, les hablaré de la interferencia que puede haber con la glucosa capilar y que pueden detectar en algunos de sus pacientes por qué no controlo lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, tenemos que la hipooxigenación, reduce los niveles de glucosa capilar, ¿no? La hipertermia más bien lo aumenta. La hipotermia puede disminuirlo o aumentarlo. El hematocrito, este es algo sumamente importante, ¿no? Evaluar en estos pacientes con glicemia capilar. Hematocrito bajo puede incrementar la glucosa.
Un hematocrito alto puede reducir la glucosa. Cuando hay hemólisis puede haber aumento o disminución de la glicemia capilar. Si hay hiperbilirubinemia, por ejemplo, en pacientes, no sé, que tengan cirrosis, que está asociado a diabetes, hay que tomarlo en cuenta porque puede disminuir la glicemia capilar. El aumento de urea también lo reduce, la hipernatremia también. Los pHs extremos, como vemos aquí, como acidosis puede reducir la glucosa, la alcalosis la puede aumentar y la hipotensión también puede subir o bajar la glicemia capilar, ¿no? Todas estas son causas endógenas, ¿no? Propias de interferencia con estos valores de glucosa capilar. Y la interferencia de los valores de glicemia capilar más bien de origen exógeno de afuera es, por ejemplo, pacientes en diálisis, ¿no? Que podríamos tomar en cuenta en este paciente si es que utilizan icodextrina, ¿no? Dentro de la diálisis peritoneal o quimioterapia, ¿no? Puede aumentar la glucosa capilar. La alimentación enteral, si algún paciente recibe, también puede incrementar la glucosa capilar. El manitol, ¿no? Aumento de esta glucosa, también está muy asociado el uso de vitamina C y el aumento de glucosa capilar. Paracetamol también se ha visto que puede incrementar o bajar. El uso de levodopa o metildopa, reducción de glucosa capilar, de isoniazida y de dopamina, también alteración sobre esta glucosa capilar, ¿no? Como causa exógena. Todo esto les comento para tenerlo en cuenta dentro del monitoreo de glicemia en sus pacientes. Otros errores que también existe es la conservación de tiras, ¿no? Hay que explicarle al paciente que las tiras las debe mantener en temperaturas normales, ¿no? No extremas, no abierta el contenedor a la exposición al medio ambiente, ni tampoco a fuentes luminosas, ¿no? El uso de peróxido de hidrógeno, ¿no? que últimamente se estaba comentando, puede haber un incremento de la glicemia capilar si hay contacto, ¿no? En los procesos de limpieza. También tener poca muestra, hay variaciones en la glucosa, haber comido y no haber tenido una limpieza de manos, eso también. Utilizar otras zonas que no son los pulpejos del dedo, también puede haber variación de la glucosa, ¿no? Por ejemplo, algunos toman medición de glucosa en el oído, hay diferentes formas, ¿no? Pero lo ideal son los pulpejos. El uso de desinfectantes puede incrementar la glucosa capilar, entonces es algo que se debe tomar en cuenta. Finalmente, que haya futuro, ¿no? Que haya futuro acerca del monitoreo. Entonces, debido a esta demanda, ¿no? Que se ha visto que el monitoreo, tanto en metaanálisis, revisión sistemática, en todos los ensayos, mencionan que es de mucha utilidad, ¿no? Para el manejo del paciente. Entonces, se está enfocando a cosas no invasivas, ¿no? Indoloras, o sea, no pinchazos, en los sensores que son muy adecuados, ¿no? Y se van cambiando cierto tiempo, pero que sean económicos y fiables, ¿no? Para esta medición de glucosa. Entonces, actualmente ya existen estudios sobre sistemas de fibra óptica para realizar mediciones de glucosa continua, imagínense. Y también actualmente hay, así como alcoholímetros, mediciones, ¿no? Tan solo con aliento de glucosa, imagínense, ¿no? O sea, mediciones de glucosa con este tipo de materiales, ¿no? También tiras de glucosa reactivas, ¿no? Para la orina, para medición. Y el calor metabólico están buscando cómo medirlo para mediciones continuas de glucosa. Y finalmente, espectroscopía de infrarrojo, ¿no? Entonces, veamos a futuro lo que nos trae, ¿no? Por ahora tenemos actualmente en Perú los monitoreos sensores, monitoreos continuos de glucosa que se traen del extranjero y los glucómetros, ¿no? Entonces, como conclusión del tema de automonitoreo de glucosa en pacientes con diabetes y usuarios de insulina, es que el monitoreo de glucosa nos permite llegar a metas, ¿no? Lo hemos visto claramente en el paciente para un control glicémico y realizar pues cambios en la terapia, ¿no? Tanto de forma segura y efectiva. Alcanzar los objetivos de hemoglobina glicosilada, como todos los estudios presentados con ajuste de dosis, ¿no? Y bueno, finalmente a futuro veamos pues los enfoques no invasivos, indoloros, económicos y fiables que nos traigan, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Chía. Ha sido muy ilustrativa su presentación. Nos ha mostrado por medio de un caso clínico un poco complejo, pero nos ha explicado muy bien cómo se debería hacer el monitoreo y nos has traído también al alcance los monitoreos ahora actuales que son no invasivos, ¿no? Los sensores de glucosa de monitoreo continuo, ¿no? Entonces, le tengo unas pequeñas preguntas, doctora, de acá, Sí. de nuestra audiencia. Acá dice, ¿existe diferencia entre el valor de la glucosa capilar y una glucosa tomada en vena? Sí, esa es una pregunta muy importante. La venosa siempre es la de estándar, ¿no? La de Gold, es como que la principal.
Sin embargo, se ha visto en estudios que la de ayuno, la glucosa de ayuno, tanto capilar como venosa, es similar. En cambio, en las glucosas postprandiales, la glucosa de capilar suele ser un poco más alta que la venosa, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces, si un paciente, yo sé que todos ustedes tienen pacientes que llega y dice, pero doctora, yo en mi casa me tomé, ¿no? Tanto y en la, ¿no? Como diciendo, el valor del laboratorio está mal, ¿no? No, tenemos que evaluar cómo toma el paciente, cómo el cuidado de las tiras, todo lo que les he mencionado el día de hoy. Sí, exacto. Siempre nos preguntan eso, ¿no? Y piensan que el glucómetro está malogrado o algo así, pero no, hay que siempre explicarle al paciente que el glucómetro es muy fiable, nos ayuda un montón para tomar decisiones y que no lo dejen de usar. Acá tenemos otra pregunta, nos refieren, en el caso de la glucosa al azar, ¿debe medirse fuera del rango de la glucosa postprandial? Sí, como les comenté, hay unas metas, ¿no? Con niveles de evidencia. Entonces, si estos valores sobrepasan el 200, hay que definitivamente, con un nivel de evidencia acertado, cambiar la medicación, ¿no? O sea, o incrementar dosis según usen insulina, o agregar un antidiabético oral o una insulina preprandial, ¿no? Y bueno, creo que la última pregunta, porque estamos con el tiempo, doctora, ¿qué glucosa postprandial me ayudaría más para el monitoreo? ¿La del desayuno, la del almuerzo, la de la cena? Nosotros usualmente utilizamos la posalmuerzo, ¿no? Porque es la comida más estable que contiene la mayoría de carbohidratos, proteínas y vegetales, ¿no? Entonces es una comida la más copiosa, pienso yo que esa más le va a ayudar, ¿no? Sin embargo, al paciente ustedes le pueden pedir, ¿no? Una post-desayuno, otro día post-almuerzo, es lo que yo hago, ¿no? Voy cambiando para ver y enfocar su alimentación en dónde más está fallando, en desayuno, almuerzo, cena, ¿no? Sí, es muy importante, como usted menciona, de que de repente un día a la semana después del almuerzo, otro después de la cena, cosa que nos hace una película de cómo el paciente come durante la semana, ¿no? Y bueno, Así es. como última pregunta, doctora, que muchos pacientes también a veces consultan, ¿algún glucómetro fiable para recomendar al paciente? ¿No? Ah, ya. Sí, cualquier glucómetro es bueno, ¿no? Lo que yo les recomiendo siempre a los pacientes, según lo que he visto, es que algunos glucómetros, las tiras son muy escasas de conseguir, ¿no? No es que esté hablando un glucómetro en especial, pero yo sé que todos ustedes utilizan glucómetros. Dentro de la marca Kuchek es la que más tiras y más económico es y más fácil de conseguir, ¿no? Entonces hay algunas que, diferentes, ¿no? Que son One Touch, son múltiples que a veces uno no encuentra a la mano en las farmacias que uno tiene en la casa, ¿no? Entonces ese es el que le sugeriría. Muy amable, doctora Chía, muchas gracias y esperemos Gracias a contar usted. con su ayuda muy pronto, en su otra colaboración. Ahora dejo el pase Muchas a la gracias. doctora Villena, la doctora Elena Vina, que nos va a seguir la moderación de la charla. Gracias.